Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Depende. Un espacio donde hablamos que la vida cristiana no se trata de vivirla a nuestras fuerzas, sino que es realmente Cristo viviendo su vida en nosotros. Así es, y como decimos en cada episodio, queremos que cada uno de estos encuentros sea una invitación en donde te animamos a vivir dependiendo de Dios en cada área de tu vida. Yo soy Matías. Y yo soy Adlai. Y hoy vamos a hablar sobre los aspectos de la dependencia y vamos a hablar de un aspecto o del primer aspecto que es la oración. Así es. La oración como un aspecto muy importante en la vida de nosotros los creyentes que hemos creído en Cristo. Estamos en una relación con Dios, pero ahora, ¿qué es la oración? ¿Qué no es la oración? Que quizás hay algunos mitos o creencias alrededor de la oración y bueno, queremos compartirlos y discutirlos con ustedes. Entonces, como dijiste, es algo que realmente es algo de la vida de todos los días para un cristiano. Entonces tal vez podamos empezar hablando de qué no es la oración o qué cosas a veces creemos que es la oración, pero que en realidad no es. Sí, ok. Primera cosa que la oración no es. Y es, la oración no es algo que yo uso para acercarme a Dios. Wow. ¿Ok? Es esta polémica. Esta polémica. En realidad, muchas veces pensamos eso. Muchas veces, incluso en nuestro caminar con Dios o en nuestra vida de devoción a Dios, usamos la oración como una manera, o por lo menos decimos, tengo que orar para acercarme a Dios. Sí. O está en nuestra mente este pensamiento de que si un día no oro, estoy lejos de Dios. Así es. Entonces... Sí, puede ser una lucha en la vida de muchos de nosotros, o incluso, no sé, pensar si no oro, pierdo mi relación con Dios o de alguna manera estoy mal con Dios. ¿Sí? Y creo que es algo peligroso porque, a ver, si yo no oro, si yo no hablo con Dios, si yo no es algo que anhelo a diario, primero hay un problema ahí, ¿no? Hay algo en el corazón, puede haber orgullo, puede ser algo que cada uno puede indagar y preguntarle al Señor, ¿hay algo en mi corazón? ¿Por qué no anhelo orar? Porque si soy creyente en Jesucristo, el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo anhela esa conexión constante con el Padre. Me parece que fue el episodio anterior que yo comentaba eso, de Cristo en nosotros anhela esa comunión, esa oración constante. Si eso no está pasando, creo que lo primero es ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, si hay algo de orgullo, si tal vez hay, no sé, hábitos que están sustituyendo o que están llenando mi mente de otras cosas que hacen que entonces mi mente y mi corazón no estén conectados con Dios en todo tiempo. Claro, porque en episodios anteriores también hablábamos de que nuestra dependencia hacia Dios va a depender de cuánto le conocemos y por ende mientras más le conocemos más podemos confiar en Él y mientras más podemos confiar es que queremos pasar más tiempo con Él y Totalmente. Ahí es donde entra la oración. Así es, entonces no es algo que yo uso para acercarme a Dios, sin embargo, si no está ese deseo de orar, algo está pasando, ¿no? Eso era lo primero que quería decir, pero no es para acercarme a Dios y quería dejar bien claro que en realidad nosotros ya estamos cerca de Él, no estamos buscando acercarnos a Él en el sentido de, creo que es un poco como tú dijiste, si no oro, entonces estoy lejos de Él, o sea, estoy apartado o separado de Él, y no es así, porque aquí viene la... Claro, y tal vez le podemos ver qué sí es la oración. Exacto. Y es que es ya como ya estoy unido a Dios, como ya estoy en esa unión, que es lo que veíamos en capítulos anteriores. Entonces simplemente la oración es un reflejo de esa unión. Una expresión de mi unión con Cristo. Entonces ahí va. No es algo que yo uso para acercarme a Dios, sí es una expresión de mi unión con Cristo. Claro, porque ya Dios no está lejos. Así Dios es. ya está en nosotros, ya tenemos el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Entonces
Dios nunca va a dejarnos. Así es. Y es ahí donde cambia el sentido de la oración en cierto modo, porque es ya no busco acercarme a Dios o no es un medio para acercarme a Dios, sino es desde adentro mío fluye la oración como un acto de comunión o de relación con Él. Sí, tal cual, una expresión de que estoy unido a Él y de que mi corazón lo anhela. Y como yo dije recién, si no es así, pues tendríamos que en oración, ahora sí, preguntarle al Señor qué está pasando. ¿Por qué no lo anhelo? Pero en realidad debería ser, como tú dijiste, un reflejo, una expresión natural de nuestra unión con Cristo y de que hemos creído el Evangelio. Sí, y otra cosa que la oración no es que no oramos para torcer la mano de Dios. Uy, esa está buena. A ver. También creo que es una manera de pensar muy común, que es yo voy a orar para que Dios me bendiga, para que Dios me dé, para que Dios haga esto, para que Dios haga aquello. Sí, no sé si la expresión se entiende en todos los países, o sea, ya ahora tú la estás explicando, ¿no? Pero hace referencia a esto, ¿no? Sí. Creo, hace referencia a hacer esto. A torcer el brazo es como quiero forzarte y obligarte por la fuerza a hacer lo que yo quiero o lo que a mí me conviene, ¿no? Sí. Entonces la oración no es eso. Sí. Nosotros no vamos a torcer la mano de Dios. Dios es soberano y de hecho hemos hablado de la soberanía de Dios y Él va a hacer su voluntad siempre. Entonces vamos a ver luego tal vez otra vez qué sí es, porque sí la oración puede mucho y de hecho la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, pero sin embargo creo que es bueno aclarar o mencionar de que no torcemos la mano de Dios cuando estamos orando. Sin embargo, sí, mediante la oración nosotros nos podemos someter a su voluntad. Correcto. Entonces, aquí tenemos la segunda. La oración no es tratar de torcer el brazo a Dios, sino es alinear mi vida a su voluntad. ¿Sí? Entonces, yo oro buscando su voluntad. Recién compartíamos un ejemplo de una amiga que ella oraba y decía, Señor, te pido que este novio, por favor, sea tu voluntad para mi vida. O sea, es como estoy orando, pero en lugar de orar para buscar la voluntad de Dios, oro pidiendo a Dios que se haga mi voluntad. Incluso que su voluntad sea transformada. No sé, es una cosa un poco... Y pasa mucho esto de que conocemos la voluntad de Dios a través de la palabra, pero sin embargo no quiero creer eso, no quiero someterme a lo que la Biblia enseña. Entonces Dios cambia eso, ¿no? Como en este caso, o sea, que sea a mi forma, ¿no? Y no es así la oración, no es para eso. Así es. Creo que pusimos ahora ejemplos negativos, pero pensando en ejemplos positivos de cómo sí oramos y es, Señor, tú conoces mis sentimientos. Tú conoces, siguiendo con el ejemplo de un noviazgo, ¿no? Señor, tú conoces lo que yo siento. Quizás me estoy dando cuenta o estoy recibiendo consejos de personas sabias que me dicen que por ahí no. Yo lo amo, yo lo quiero, tú conoces lo que siento, Señor. Pero te pido que tú guíes mi vida de acuerdo a lo que tú quieres, no por mis sentimientos. No, ese sería un ejemplo positivo. Y eso también es actuar en fe, porque es creer que Dios tiene el control, que Dios nos ama y que estamos en sus manos. O sea, yo confío mi vida plenamente a Dios y sé que aunque me va a doler, en este caso, perder una persona o tener que de alguna manera salirme de una situación que va a traer dolor a mi vida o va a traer incomodidad, yo confío de que Dios, como me ama, Él quiere lo mejor para mí, entonces doy un paso de fe y actúo conforme a eso, aunque hoy no lo vea. Y eso puede ser tan claro por ejemplo, en un noviazgo en donde hay una persona creyente que está en una relación con alguien no creyente. Es muy clara la Biblia en que eso no es la voluntad de Dios. Entonces ahí hay un ejemplo en el que podemos estar en esta relación y el creyente estar orando y decir, Dios, por favor, quiero que ella sea tu voluntad. Aún el creyente sabiendo que no es así, entonces buscando que Dios haga lo que yo quiero en lugar de, Señor, como tú dijiste, yo confío en ti.
que Sí. tu palabra es verdad y que cuando eso se aplica a mi vida, como dice Romanos, podré comprobar que Que tu es voluntad voluntad, es es buena, buena. es agradable y es perfecta, Romanos 12:2. Entonces creo que eso, ahí entra yo estoy alineando mi vida a la voluntad de Dios porque confío en Él, lo que dijiste. Exacto. Entonces ahí volvemos otra vez como la oración como dependencia, Ujú, ujú. ¿no? Y otra cosa que la oración no es, Número 3. número 3, número 3 que la oración no es la oración no es algo que yo hago para sentirme más espiritual. Ay, eso es algo muy común. Ujú. Sí, y es esto, yo me imagino, yo me veo hacia atrás a mí mismo y veo esta manera de pensar en mí, Ujú, ujú. ¿no? De decir, yo quiero ser un hombre de Dios, entonces tengo que pasar tiempo en oración. Ujú, ujú. Entonces, para yo poder ser espiritual, necesito aumentar mi tiempo de oración, Ujú, ¿no? Entonces era esa lucha constante de decir, yo quiero orar, pero cuando me encerraba en mi cuarto a orar, no tenía por qué orar, no sabía por qué orar. ujú. Entonces era otra vez buscando tener el sartén por el mango, por decirlo, Ajá, tú tener el al control. tener el control de cómo ser espiritual. Ujú, ujú, Y eso no es así. O sea, la oración no es algo que yo voy a hacer para ser más espiritual, ujú, ujú. porque ya mi espiritualidad está determinada por Cristo en mí. Exactamente. Estamos completos en Cristo. Tenemos acceso a toda bendición espiritual. Estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, para nosotros no es alcanzar un grado más de espiritualidad. Es decir, esta semana oré 3 horas. No, háganse a un lado porque ahora estoy súper espiritual y he pasado a otro nivel. ¿Y tú cuánto oraste? 10 minutos. O sea, estás en un nivel más abajo Sí. de espiritualidad. O compararnos. Yo me acuerdo que cuando veía como las biografías como la de De George los Mueller misioneros. Ajá. y decir cómo pasaba tanto tiempo en oración. Sí, Quiero hacer eso, sí. quiero lograr eso. Ujú. Pero ahí viene el problema, quiero Yo, lograr eso, sí. no va por ahí. No va por ahí, ¿cierto? Simplemente fue el resultado de la dependencia, como la vida de George Mueller era, él dependía completamente. Entonces, por eso oraba, por eso Así podía orar, es. porque él estaba dependiendo de Sí, Dios, no claro. porque él quería hacer algo para Dios. Exactamente. O sea, es como un cambio de orden. No es yo oro y oro y oro para ser espiritual, para que Dios me use, para lograr esto. No, es yo descanso, confío, permanezco en Dios. Él es mi todo. Y entonces de esa relación Él produce en nosotros. Él produce en nosotros la fe. La oración es una expresión natural de estar unidos a Cristo. Vuelvo a la número 1, ¿no? Entonces, esto es algo que fluye de una persona, de un hombre o de una mujer que está dependiendo o permaneciendo en Cristo, ¿sí? O sea que en un momento es algo natural, ¿ya? Creo que hemos mencionado, me parece que el episodio anterior también mencionamos que cuál sería el consejo para alguien que quiere leer la Biblia pero le cuesta, ¿no? Ahora, en esto que tú mencionaste, ¿no? Mencionabas, me encierro en mi cuarto y no sé qué orar, ¿ya? Entonces, pensando en eso, en una persona así, que dice, yo quiero orar y es genuino su deseo y él, digamos que en su corazón tiene el anhelo de orar, pero le pasa eso, de que se encierra en su cuarto, no sabe qué orar. ¿Qué le aconsejamos? No ores nada, vete y haz otra cosa. O ora, ¿de qué manera? ¿Cuál sería tu consejo? A ver, creo que la mayoría o podría decir que casi todas las personas tienen un deseo genuino o tenemos un deseo genuino por pasar más tiempo en oración. No, los creyentes. Los creyentes, ¿no? Los que hemos decidido creer en Jesús y que hemos decidido seguirlo. Tenemos ese anhelo o ese deseo genuino, para mí es genuino, puesto por Dios, sí, de querer orar y de querer pasar tiempo con Dios, porque es una manera de relacionarnos con Él. Ahora, ¿qué pasa? Nuestra vieja naturaleza o nuestra naturaleza adámica está en nosotros todavía. Sí. Y esa naturaleza carnal se opone a la nueva naturaleza espiritual. Entonces,
cuando yo quiero tener el deseo de orar, esta naturaleza adámica que no quiere saber nada con Dios, es cuando se opone a ese deseo, ¿no? Entonces, simplemente para mí es otra vez volver a tomar pasos de fe y decir, Dios, quiero orar, pero no sé cómo, no me sale. Te pido que me lleves a ese punto de dependencia en oración. Claro. Y es, otra vez, no vamos a conocer el proceso, aunque a nosotros nos gustaría ver etapa 1, etapa 2, paso 1, paso 2, pero no vamos a conocer ese proceso, pero sin embargo Dios nos va a estar llevando a orar, a pasar tiempo con Él, a esto de orar sin cesar. Orar sin cesar no es que me encierro y estoy todo el tiempo en mi cuarto, sino que en cada momento, en cada área de mi día, puedo estar orando con Dios. Por ejemplo, hoy que fui a jugar al pádel, estaba ahí jugando al pádel y era como, Señor, ya no puedo más, estoy cansado. Realmente me afectó el no jugar en tiempo y estoy hablando con Dios mientras estoy jugando al pádel. Aún para esas cosas, o sea, aún para cosas como de... Sí, entonces... El deporte, o sea, estás en todo momento. Entonces ese es el consejo para mí, es aún cuando no te sale, da un paso de fe, porque es Cristo en nosotros y el permanecer en Cristo el que nos lleva a querer orar y va a ir haciendo sus cambios. Así es. Sí, entonces si nos damos cuenta, es una cuestión de en dónde está nuestro corazón, en dónde está nuestra mirada. Y a esto volvemos muy constantemente en nuestros episodios, porque es mi mente, o más bien mi mirada no está puesta en mí, en, ay, no me sale orar, entonces ya yo me tengo que esforzar y me encierro media hora, no importa, pero tengo que orar. Es un cambio de enfoque, porque puedes encerrarte la misma media hora, pero teniendo tu mirada en Cristo y decir, yo no puedo, Dios, tú sabes que no me sale, pero acá estoy. Yo anhelo esta comunión, anhelo tener esta intimidad o relación cada vez más creciente contigo. Tú sabes que lo anhelo. Dios, sé tú en mí, que sea Cristo en mí, ¿cierto? Es como un cambio de actitud. No tiene que ver de en dónde estás, si te encierras o no, si tal. Simplemente es dónde está tu mirada y en quién está tu confianza, en ti mismo o en Dios. Completamente. Es así, es ese cambio tal vez de paradigma de decir, no oro para acercarme a Dios, sino que oro porque ya Dios está en mí y desde adentro fluye eso hacia mi vida de todos los días, ¿no? Así es. Entonces, a ver, habiendo dicho todo esto que hablamos de qué sí es y qué no es la oración, la pregunta ahora que tal vez surge es, ¿cuál es la forma correcta de orar? ¿O hay una manera correcta de orar? Y vamos a ver que la Biblia nos enseña cómo nosotros podemos expresar o cómo se expresa esta dependencia de Dios a través de la oración. Y de hecho en Juan 15 creo que es algo por lo cual debemos partir desde ahí, porque es algo base para nosotros, y es Jesús diciendo que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, el versículo 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Claro, y aquí entra la oración. Sí. Si estamos separados de Cristo o si estamos queriendo hacerlo sin Él, siendo nosotros la fuente, no vamos a poder orar. No vamos a poder orar. No va a funcionar y nos va a pasar esto del círculo vicioso, ¿no? Quiero orar para acercarme a Dios, pero como no oro, me estoy siento lejos. De Dios. Y es ese círculo vicioso que caemos normalmente. Pero vuelvo a recordar, la oración es una expresión simplemente de que ya estamos unidos a Dios. Así es. Me encantó esa frase. Y de hecho, si seguimos ahí en Juan 15, el versículo 7 habla específicamente de la oración. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se los concederán. Y se les concederá. Wow.
O sea, para mí acá es el punto clave es permanecer. Es tener a Cristo como nuestra fuente, es estar en Él, unidos, estamos unidos a Él, pero en dependencia de Él. Y dice, aclara, es como que si permanecen en mí y después aclara. Y mi palabra permanece en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Entonces hay una condicional. Dice, si mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que sea y les será concedido, porque hay si esto se cumple en nuestra vida, hay una unidad entre nuestra vida y la voluntad de Dios, hay una disposición completa de nuestra parte, que es, digamos, la parte que nos corresponde, ¿verdad? Estar dispuestos, confiar en Él, descansar en Él. Y si estamos haciendo eso, Dios va a obrar su voluntad en nosotros. Sí, y creo que es clave esto de mis palabras permanecen en ustedes, porque fíjate que no es que conozcan mi palabra. No es el hecho de que estás creyendo la palabra de Dios. Sí. Estás creyendo lo que te dice. Sí, tal Entonces cual. por un lado, es si permanecemos unidos a Cristo, si estamos en Cristo, y eso es por fe, como veíamos en Colosenses, ¿no? De la manera que ustedes recibieron a Cristo. Ahora anden en Él. Sí. Entonces el permanecer es por fe, actúo creyendo de que Cristo está viviendo en mí. Entonces cuando creo eso, ahora Cristo quiere todo lo del Padre. Entonces es ahí donde la palabra o las palabras de Él van a permanecer también en nosotros. Sí. Porque cuando yo creo, Él es como si activara de alguna forma su vida en nosotros, y todo lo de Cristo es lo que tenemos a disposición, ¿no? Entonces ahí están también sus palabras. Y ahí es donde nosotros decimos, pueden pedir lo que quieran, que se les va a conceder, porque es Cristo, su vida en nosotros. Entonces vamos a querer lo que Cristo quiere, y lo que Cristo quiere es una relación con el Padre. Así es. Nosotros vamos a anhelar eso mismo, estar en relación con el Padre en todo tiempo. Vamos a anhelar lo mismo que Cristo anhela, ¿no? Ahora que decías lo de que es como si activara, pensaba en que, bueno, la fe es un don de Dios, la fe es parte del fruto del Espíritu también en nosotros. Entonces la fe es dada por Dios, la fe está en nosotros. Pero recuerdas que Bill, el autor de los materiales con los que trabajamos, él decía, pero la fe necesitamos ejercerla, como llevarla a la vida práctica. Dicha de otra manera. Entonces, esa fe la ponemos en acción, digamos, nosotros, cuando decidimos dar esos pasos de fe. Sí, y se pone en acción en las cosas cotidianas de la vida. Como hablábamos del ejemplo, lo del Padre. Es así cuando yo tengo tal confianza en Dios que le puedo hablar de cualquier cosa. ¿No? En cualquier momento. Entonces, eso es. Y de ahí yo puedo permanecer, o de ahí es que la oración va a ser respondida, porque estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios, porque estamos orando como Cristo hubiese orado, porque es Él a través de nosotros. Anhelando todo lo de Dios, ¿no? Y a lo mejor aquí se puede agregar, o sea, la oración, como decíamos hace un ratito, que no es para hacer nuestra voluntad, o sea, no estamos cumpliendo nuestros caprichos de nuestra propia carne o naturaleza, estamos anhelando la voluntad de Dios, el reino de Dios, que se haga lo que Él quiere que se haga. Claro, y esto de anhelar es la permanencia. Cuando permanecemos, anhelamos. Si no, nuestra carne no quiere saber nada con Dios. Sí. Y de hecho, cuando vemos el Padre Nuestro, que es un modelo de oración en la Biblia, en Mateo 6, vemos el contexto del Padre Nuestro, y es: no oren para ser vistos. Cierto. No oren para que otros digan, wow, cómo ora. Sí. Wow, cuánto tiempo pasa en oración. Sí. No, es un contexto de dependencia, de orar en lo privado, en lo íntimo, y el Padre va a recompensar en público. Y empieza el Padre Nuestro buscando la gloria de Dios. Sí. Sí, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces ahí podemos ver el ejemplo bíblico de una manera de orar.
Es porque estamos dependiendo de Dios, no queriendo hacer las cosas por nosotros, no queriendo ver resultados para nosotros, sino simplemente estoy unido a Cristo, quiero lo que Cristo quiere y ese resultado me lleva a orar la voluntad de Dios. Para glorificar al Padre. Y creo que esta es otra cosa importante, ¿no? Para glorificarle a Él. Él es el centro de mi oración, no mis deseos caprichosos, sino su gloria, que Él se glorifique. Y como decías recién, en cada área de la vida, porque Dios se glorifica aún en tú jugando al pádel, aún en yo cocinando, yo teniendo paciencia con mis hijos, paciencia que viene de Dios. En esas cosas cotidianas, o sea, hablar de que la oración es para la gloria de Dios y anhelar su voluntad, no quiere decir que solamente vas a pasarte orando versículos, que es muy bueno, pero no se trata de una oración con palabras, ¿cómo se dice? Elocuentes. Sí, o sea, o con palabras muy elevadas de que decir, esa es la oración. No, o sea, porque es aún en lo cotidiano, el Padre se glorifica. Y este es algo que dijiste, me hizo pensar en esto. Muchas veces pensamos que Dios se glorifica cuando nosotros oramos y pasan milagros. ¿No? Y pensamos en cosas grandes, ¿no? Oramos por cosas grandes y Dios las responde, Dios las cumple y Dios se glorificó, hizo un milagro. en la oración. Pero Dios se glorifica en que nosotros dependamos de Él, porque ese fue el diseño de Dios. Así es. Que vivamos en dependencia. Entonces, cuando nosotros vivimos cada cosa pequeña, dependiendo de Él, Dios se está glorificando. Y llevando cada cosa en oración, teníamos o habíamos pensado también en Filipenses 4, 6 y 7. O sea, no, por nada estéis afanosos, no se preocupen por nada. Y dice que es lo contrario, dice como lo opuesto, más bien... sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces aún las cosas pequeñas, no te preocupes por nada, ¿no? Y pienso también en personas que podemos tener necesidades reales como físicas, voy a pensar en algo bien básico, necesidades de comida, necesidades de, no sé, una casa, de movilidad, no sé, necesidades que son reales y que tú dices, bueno, pero es que en realidad necesito esto. Pero Dios dice que no te preocupes, no te preocupes por nada. Y hace la invitación, ¿no? A que podamos orar y presentarle todo eso. Más bien, tráeme tus peticiones a mí, dice Dios. Presenta tus peticiones en oración. Y cuando tú hagas eso, la paz de Dios va a gobernar y va a reinar en tu vida, en tu corazón. Entonces creo que es tan claro Dios al decirnos, depende de mí aún en las cosas pequeñas, y eso ligado a ora por todo. No te preocupes por nada, más bien ora por todo. Y de hecho se me venía ahora a la mente Romanos que estabas diciendo ¿y cómo hago, no? ¿Cómo hago para orar? Y Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sí. Entonces es el Espíritu también teniendo relación con el Padre y orando lo que nosotros no podemos hablar o no podemos comunicar o no sabemos cómo. Y aún lo que no entendemos, porque no sé, pienso algo reciente nuestro, estar orando por una casa. Algunos no saben, pero estamos orando, más bien, creo que nadie sabe de que estamos orando por una casa para mudarnos, una casa que pueda estar en renta, que sea una buena casa. Es como que nuestra oración es esa. Pero ahora nosotros tenemos un conocimiento limitado de las cosas. No tenemos idea de muchas cosas. Entonces por ahí, al orar por una casa, y podemos orar mal. Podemos pedir algo que realmente no nos conviene a largo plazo. O que hay un ángulo que no estamos viendo y nosotros pedimos algo que no conviene. Exacto. Y ahora que decías también es esto de orar por la casa, para mí es como también
en cierta manera buscar la dependencia, y es porque podemos evaluar, bueno, que tenga esto que necesitamos, esto, y bueno, que sea del precio que podemos pagar, y es otra vez buscando en nuestras fuerzas algo que podemos estar viendo y evaluando, pero aún ahí es, Señor, guíanos. Sí, que no sea a nuestro gusto, capricho, que sea tu voluntad. Exacto. Y creo que para terminar, me gustaría cerrar con Efesios 6:18, que es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Pero la primera parte, ¿no? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y el contexto, lo que habla antes, es de que nosotros nos vestimos de la armadura de Dios. Y es como, ya no me visto de mis fuerzas, ya no me visto de mi sabiduría, sino que es la armadura de Dios para resistir a los ataques del enemigo, pero ya estoy vestido con todo lo de Dios. Y por otro lado, Cristo en mí, estoy completo, entonces me lleva a orar en todo tiempo. Así es, y repito esta frase que fue hoy como la frase estrella de hoy, de que la oración es una expresión de nuestra unión con Cristo. ¿Sí? Porque estamos unidos a Él, de nosotros fluye o brota ese anhelo de relacionarnos con el Padre a través de la oración. Sí, y no queremos seguir extendiendo el tiempo. Tal vez hay mucho más para hablar en cuanto a la oración. Entonces, si tienes alguna pregunta específica o comentario que quieras hacernos, te invitamos a que nos escribas y nos dejes tus palabras, lo que quieras decirnos. Así es. Si alguna duda te surge, si algo no explicamos muy bien, como es un podcast, es tiempo limitado, no podemos explicar a veces las ideas completas y por ahí algo no se entiende bien. Entonces, deja tus preguntas y estaremos felices de contestarte. Así que un abrazo grande y nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias por vernos. Adiós. Chao.